Todos los artistas empiezan desde abajo, siendo completamente desconocidos. Luego, cuando ya son mainstream, siempre aparece el típico que fue el primer concierto, al que solo fue la familia del artista. Al final, todos queremos ser de los que les escuchaban cuando eran underground. Miradas frías que madrugan, nos miran sin cesar. Este es Oliver, tiene 20 años, toca en el metro y le encanta a todo el mundo. Cállate. Bueno, no a todo el mundo. Cuando se muda a España, a casa de su tía, encontró una guitarra en el trastero. Su tía no estaba muy conforme con dársela, debido a su mal comportamiento en la escuela. Pese a ello, y viendo que era lo que de verdad le hacía ilusión, decidió regalársela. Oliver se unió a una banda, con la cual compartía su afición por la música. Esta banda también le introdujo a malos hábitos, los cuales le desviaron de su objetivo. A los 15 años, la tía de Oliver lo llevó a un centro de rehabilitación. Estuvo yendo y viniendo, sumido en una depresión, hasta que cumplió los 18. Y su tía, exhausta de él, decidió no hacerse cargo. Vagó por casas de amigos, trabajos esporádicos, hasta que al final decidió hacer lo único que se le daba bien, tocar la guitarra. Los momentos más grandes de tu vida no son solo las cosas que haces, sino las que te ocurren. A veces basta con estar presente y dejar que una casualidad te lleve a otra. Entrar en el vagón indicado puede llevarte a algo más que a tu próxima parada. Por desgracia, esto es todo lo que le va a pasar a mi padre a partir del 2026. Ahora estamos en el 2024 y mi padre tiene que tocar más de 10 horas diarias para poder comer. Si levantas la vista, a lo mejor te lo encuentras. Hola, mundo.